Bueno, vamos allá con la unidad número 6, la relación entre texto, imágenes y formato. Es una unidad muy importante porque no solamente establece el tipo de relaciones que existen entre texto e imágenes en una página, sino también arrastra muchísimas cosas como puede ser el ritmo, el tono de la historia, la relación que tienen los personajes con el lector, con el espectador. Son muchísimas cosas que vienen de esta relación. He añadido también esta tríada texto, imágenes, formato, porque el formato viene a ser como una función de teatro, es decir, el texto y las imágenes son ese teatro que se desarrolla, y el formato es todo el escenario que nosotros, si nos sumergimos en la historia, no vemos, pero que el que crea la obra puede hacer que algunas cosas aparezcan, que de repente se rompa la cuarta pared y en la obra se habla con el espectador, que caigan cosas del teatro, que se abran puertas. Es decir, el formato nos puede ayudar a una narración que va junto con con este binomio importante de textos e imágenes. Bueno, cuentan unos psicólogos muy importantes que cuando soñamos el hemisferio derecho provee imagen al hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo desarrolla diferentes posibilidades, diferentes historias. Esto es muy interesante porque también sucede cuando tenemos miedo de algo que no vemos e imaginamos cosas. Es un hemisferio que le pasa información en forma de imágenes al otro hemisferio, y el otro hemisferio desarrolla diferentes escenarios. Yo creo que el álbum ilustrado es un poco esto, ¿no? Es esta relación de texto e imágenes, pero no solamente en una dirección. Se establece, como dijimos en la unidad anterior, en la 5 creo, que se establece este lenguaje único y tercero, que no solamente son el texto y las imágenes, sino que se establece un tercer lenguaje. Esto lo vamos a ver con los diferentes tipos de relaciones que existen entre texto e imágenes, y vamos a añadir también el formato. Bueno, el filósofo Roland Barthes establecía tres tipos de relación texto-imagen. Una sería la ilustración, ¿de acuerdo? De la misma palabra de iluminar el texto, es decir, una imagen que ilumina, que clarifica el texto. El otro sería el anclaje, cuando es el texto el que aclara la imagen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una publicidad que no sabemos qué significa hasta que no vemos el significado de esa imagen. Y la otra sería el relevo, que es la que nos interesa a nosotros, en la cual el texto y la imagen dialogan a la par y se establecen diferentes tipos de relaciones. También se llama de simetría o simétrica o de complemento, de acuerdo a este tipo de relación. Y ahí vamos a encontrar que es lo que nos interesa, diferentes tipos de relaciones, como puede ser el aumento de la lectura, realzando la lectura, como contrapunto, con una relación paradójica, vemos también con respecto a qué, puede ser con respecto al lector, de negación, de acuerdo, de ambigüedad o de contradicción. Todo esto lo veremos mucho mejor con ejemplos, yo creo, para que no quede tan abstracto, lo veremos directamente con ejemplos, y nos quedaremos, obviaremos por una parte la primera parte del ritmo, de acuerdo, lo veremos solamente en una página o en el libro en general, cómo dialogan el texto y la imagen y qué tipo de relación se pueden establecer. Bueno, vamos a ver una primera relación de complicidad con el lector, que es muy interesante, yo creo. Lo vamos a ver con este libro, La mejor manera de dibujar una vaca. ¿De acuerdo? Y empieza así. Hay dos técnicas para pintar una vaca. Haz un cuadrado en la página, añade 4 patas, una cola en forma de coma y después dibuja una cabeza alargada. Añade los dientes, si no, la pobre vaca no podrá comer. ¿De acuerdo? Vemos claramente un cocodrilo y aquí se establece una complicidad con el lector, es decir, las imágenes, el texto y el lector están leyendo cosas diferentes. Contaba una cosa muy curiosa Hitchcock, que diferenciaba, creo que entre suspense y misterio. Le decía que el misterio es, por ejemplo, cuando tenemos entre sorpresa, perdón, y suspense. La sorpresa es cuando tenemos en una comida una escena donde están comiendo tranquilamente y hablando y charlando, bebiendo tranquilamente,
y después hay una explosión, ¿de acuerdo? Esa sería la sorpresa. Y el lector se sorprende, naturalmente. El suspense es cuando la primera escena lo que vemos es una bomba debajo de la mesa y después vemos toda la escena, ¿de acuerdo? Esa construcción de esa secuencia es muy diferente, enseñando la bomba primero que no mostrando la bomba y señalando la sorpresa, ¿de acuerdo? Esta relación de complicidad de texto e imágenes con el lector se puede dar con las cosas que conoce el lector, es decir, nosotros podemos crear un mundo al lector o podemos no crearlo y jugar con lo que conoce el lector. El lector en este libro, que conoce? Bueno, conoce cómo se pinta una vaca, los niños en este caso, y saben que eso no es una vaca, ¿no? Entonces se establece esa complicidad y bueno, más adelante, no muestro todo el libro, pero más adelante se desvela el por qué empieza el libro así. Pero se establece ya esa complicidad que creo que es muy importante, ese juego entre imagen y texto con la ayuda del lector, naturalmente. Por otro tipo de relación muy interesante es cuando el narrador enfoca dos direcciones, una hacia el lector y otra internamente hacia el libro, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en este ejemplo con Bravo Buzz, que empieza así, de Mariana Coppo. Este es Buzz. Ven aquí, Buzz. Buen chico, Buzz. ¿De acuerdo? Aquí se establece, cuando dice este Buzz, le está hablando al lector, te está presentando. Pero después dice, ven aquí, Buzz. ¿De acuerdo? El texto está interrogando las imágenes. De acuerdo, se establece una relación a tres entre el narrador, las imágenes y el lector. De acuerdo, esto es muy interesante y se puede aplicar, pero lo que es más importante aquí no es tanto aplicarlo, sino entender por qué se está aplicando. De acuerdo, entender el sentido de la aplicación. De acuerdo, se está estableciendo una sincronía, un diálogo también entre el lector. De acuerdo, se le está invitando a participar en la historia. Bueno, ¿cómo podemos saber si el texto está funcionando o no? Lo primero es quitando el texto, viendo si la imagen sola es igual a la imagen con el texto. Es decir, si es exactamente igual, algo hay que no funciona. Vamos a ver un ejemplo de qué es lo que puede añadir el texto también de una forma sutil con El país de los monstruos salvajes de Sendak, por la primera página. ¿De acuerdo? Dice así. Esa noche Max usó su disfraz de lobo e hizo muchísimas travesuras. ¿De acuerdo? ¿Por qué funciona bien aquí el texto? Bueno, funciona bien por una razón. Porque si quitamos el texto, vemos aquí la travesura. Pero aquí te dice que se puso su disfraz de lobo. Eso tiene el doble sentido. Es decir, se puso su disfraz de lobo significa que se está convirtiendo en otra persona. Se está convirtiendo en la parte negra de uno mismo, y esto aporta mucho significado. Vemos que él está, la imagen lo refuerza, pero no percibimos esa profundidad solamente a través de la imagen. Necesitamos el texto que nos ayude a atravesar esa concepción del traje de lobo. Bueno, en este caso, al contrario que el caso de Sendak, es la imagen la que provee esa profundidad de lectura. El libro se llama A la cama pequeño monstruo, o La cama monstruito, creo que es en español. Tengo la versión de bolsillo. También la primera página dice así. A la cama, pequeño monstruo, mira que te agarro. ¿De acuerdo? Esa frase, si él no fuera un monstruo, fuera un niño, a los niños se les llama monstruitos, ¿no? Pero la imagen nos da una profundidad mayor, es decir, al final es un monstruo de verdad, es decir, estamos entrando en esa tercera dimensión que hablamos en la unidad anterior, es decir, ese lenguaje diferente a texto e imagen está convergiendo en esta página. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar el final porque es muy interesante. Bueno, el niño no quiere ir a la cama. Es una historia muy bien construida. Mario Ramos es un autor fantástico para seguirlo, porque sus libros son muy simples, pero están muy bien construidos. Dice, voy a leer la última página. Es muy bueno el libro, pero voy a leer la última página para no... buenas noches, hasta mañana. Le dice, buenas noches, papá monstruo. ¿De acuerdo? Es el papá el que se convierte en un monstruo ahora. También muy interesante.
Bueno, os comentaba antes que a veces jugamos con la información que posee el lector, es decir, a través de la información que el lector tiene, pues podemos jugar, por ejemplo, con los cuentos clásicos, podemos jugar con muchísima cultura que el lector sabemos que posee y podemos abusar de ellas, usarla y abusar también. En este caso sucede el caso contrario, es decir, lo que el autor está haciendo es creando un universo nuevo y destruyendo la información que el lector o que el espectador ya tenía para construir algo nuevo, ¿de acuerdo? Es también muy interesante. Por ejemplo, en este caso sabemos que los elefantes pues son grises, pero el libro empieza así. Una vez los elefantes en el mundo eran negros o blancos y ellos amaban todas las criaturas. ¿De acuerdo? Voy a desvelar el final del libro en el cual todos los elefantes son grises. Es decir, vuelve a aquello que el lector sabía, pero le rompe por un momento la estructura y le hace crear una historia completamente nueva con la información que ya tenía. Esto es una forma de ruptura con la información del lector, también muy interesante. Un ejemplo de cómo la historia se puede convertir en una metahistoria, es decir, una historia dentro de la historia se desdobla. Este caso me parece muy interesante, de James Stevenson, que es un autor que recomiendo. Es autor e ilustrador de libros en los años 70, 80. Hay una parte aquí muy interesante en la cual la historia se desdobla y el abuelo le cuenta a los nietos por qué tenía miedo cuando era pequeño. Os lo voy a enseñar de cerca. De acuerdo, el abuelo está de pequeño pero tiene bigote. Es muy interesante porque es como se imaginaría un niño a un abuelo de pequeño, ¿no? Hay que tener cuidado siempre cuando la historia se desdobla, porque después hay que volver a repristinar todo a su posición original, ¿de acuerdo? Para que la historia fluya y tenga una coherencia del principio a la fin. Bueno, otra autora que merece ser recordada es Jutta Bauer, también de libros infantiles. En este caso, Selma, la historia de la felicidad de esta vaca. Contiene una metahistoria al principio, que quería enseñar. Que el lobo le pregunta a una cabra, creo que es, ¿qué es la felicidad? Y la cabra dice, para contarte que la felicidad te tengo que contar la historia de Selma. ¿De acuerdo? Una metahistoria, una historia dentro de la historia. Lo que quería comentar es que la relación que se establece aquí entre el texto y la imagen es muy interesante porque es un poco como hacen los niños, que entran y salen del juego en continuación. Es decir, si veis, si leéis el texto notaréis que parece que habla de una persona, después habla de una oveja, después habla de una persona, es decir, entra y sale del juego en continuación. Es muy interesante. Por ejemplo, aquí todo es la vida de esta oveja, que hace cosas de oveja, pero el texto habla como si fuera una persona, es decir, le enseña a hablar a los niños, no dice a las ovejas pequeñas, dice a los niños. Se dedica a los sport, ¿de acuerdo? Hace un aperitivo, un lenguaje humanizado. Y después un día un reportero vino y le preguntó, ¿de acuerdo? Es el reportero esta vez de verdad, porque se ve la mano. Entonces entrar en el juego y salir es muy interesante de Jutta Bauer lo que hace, porque con mucha naturalidad juega con elementos que son discordantes, pero los mete en armonía de manera que esa parte no nos parece extraña. No nos parece extraña que la oveja haga deporte, entre comillas, cuando la persigue el lobo. ¿De acuerdo? Este elemento, esta alquimia entre texto e imagen se da muy bien en este libro, Selma. Bueno, como hemos comentado, no solamente el texto y las imágenes están siempre al mismo nivel, también a veces el texto o la imagen sugieren más cosas. En este caso tenemos otro autor muy importante, se llama Mitsumasa Anno, japonés, ¿de acuerdo? Que desarrolló todos estos libros sin texto, pero eso no significa sin historia, ¿de acuerdo? Las imágenes son muy ricas y están llenas de historias que son muy delicadas en realidad. Es decir, aquí vemos un hombre que se va en barca, no sabemos dónde, pero que viene de un camino, con un ciervo que lo mira. Si pasamos la página vemos que la barca está ahí y el hombre está charlando con otra persona
sobre un intercambio, el camino continúa, ¿de acuerdo? Son historias muy interseccionadas entre ellas mismas, porque después vienen diferentes personajes que tienen diferentes historias, es decir, hay una gran historia sin texto, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque se desarrolla solamente visualmente, solamente a través de la imagen, pero eso no quiere decir que no esté narrado, que no tenga historia, que no tenga un principio y un final, de acuerdo, con la importancia solamente de las imágenes. Todos sus libros son así, se llama, lo repito porque es un poco complejo, Mitsumasa Anno. Bueno, vamos a ver otro tipo de narración entre texto e imágenes muy interesante, en el cual el texto narra desde un punto de vista y la imagen narra desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Como si fueran dos narradores diferentes que se unen para formar ese binomio de texto e imágenes. El libro se llama Not David, de David Shannon. Es bastante conocido. El libro es muy simple, simplemente todo el libro es Not David, de acuerdo, con cosas que hace, trastadas que hace David y Not David. Entonces parece que está narrado desde el punto de vista de la mamá y del punto de vista de David, de acuerdo. El texto dice siempre no y la imagen niega eso que dice la madre, de acuerdo. Dos narraciones que se juntan para hacer esa contradicción de ya basta David, y David se come la verdura así, o está viendo la televisión, o salta encima de la cama, de acuerdo. Dos tipos de narraciones diferentes, una con el texto y otra con la imagen, como si fueran dos narradores separados. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de metaficción muy interesante, se llama ¿Qué sucede después? El autor es Shinsuke Yoshitaka, autor japonés muy interesante y muy bueno también. Y en este caso es un niño que el abuelo muere y encuentra un cuaderno que explica qué es lo que pasa cuando se muere. Entonces, como veis, aquí empieza a leer el cuaderno del abuelo y durante un tiempo lo que hace es leer el cuaderno del abuelo. No lo voy a contar entero. Como él lo separa un pequeño fondo amarillo solamente para distinguirlo entre lo que es el libro del abuelo y lo que él está viviendo. Después sale del libro, de acuerdo, el libro aparece algunas veces también. Él sale del libro, reflexiona sobre el libro, aquí está el libro, y después le empieza a escribir su propio libro sobre se llama el libro ¿Qué voy a hacer ahora? De acuerdo, muy interesante también esta metaficción de entrar y salir de una historia hacia otra. Bueno, una pregunta que se hacen casi todos los autores es ¿en qué persona hablo? Es decir, estoy hablando en primera persona, en tercera persona, ¿quién está hablando? ¿Está hablando una persona que ve del exterior? Esto puede cambiar también, es decir, tú puedes hablar desde un punto de vista y después cambiar. Lo importante es ser consecuente y saber qué se está haciendo, es decir, no hacerlo en cada página de una manera diferente, sino saber exactamente quién está narrando y por qué está narrando de esa manera. Vamos a verlo con un ejemplo. No he hecho los deberes, ¿por qué? En este caso son dos autores, David de Cali, Benjamin Shaw. Solamente vamos a ver una página para ver este ejemplo. Y es la primera página siempre. La maestra le pregunta, entonces, ¿por qué no has hecho los deberes? Y él dice, no he hecho los deberes porque un aeroplano cargado de monos se ha caído en el jardín. De acuerdo, aquí sucede una cosa interesante, que es, cambia el punto de vista. Aquí él le está hablando a la maestra, y aquí le está hablando a la maestra, pero en realidad le está hablando al lector. ¿De acuerdo? Porque la imagen no se muestra a sí mismo, se muestra a sí mismo hablando con la maestra, pero aquí se muestra al lector, ¿de acuerdo? Entonces se establece una sintonía 3 entre narrador, lector e imagen, ¿de acuerdo? Esto va por todo el libro. Y al final
vuelve a la maestra de nuevo, ¿de acuerdo? Deja el lector y vuelve a la maestra. ¿Por qué no me cree? Porque yo he leído el mismo libro, ¿de acuerdo? La maestra sale un momento de la ficción, sale de ese teatro imaginario que hemos hablado y despierta al lector para decirle que están dentro de un libro. También muy interesante, no he hecho los deberes, ¿por qué? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que comentamos al principio, es decir, de cómo el formato ayuda a esa relación de texto e imagen de modos diferentes. Lo vamos a ver con 2 o 3 ejemplos. El primero de Lucie Félix, que se llama Dos ojos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo esta página, que dice así. Entonces, han mirado dos ojos. Y lo que hace es, se ven los ojos ahí, hasta que no pasemos la página no veremos de qué son esos ojos. Pero aquí se establece ya, como veis, un tipo de relación a 3, texto, imagen y también el formato. Es decir, el saber que detrás del formato, detrás de la siguiente página, pues hay algo, no lo da el formato, no lo da ni el texto ni las imágenes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que es bastante claro es el de Mi pequeño hermano invisible, ¿de acuerdo? El que se lee con las gafas rojas. En este caso, pues tenemos la imagen que se lee normal, el texto que se lee normal y la tercera dimensión o el tercer elemento, que es el formato, que nos lo da esas gafas con las cuales vemos otro tipo de imagen, otro tipo de lectura y por lo tanto tiene otra profundidad diferente, además del texto y la imagen, que es el formato. Bueno, aquí termina esta unidad, es cortita porque quería verlo solamente desde el punto de vista de relación texto-imagen, solamente en una secuencia, en un frame o en una página, también con el formato, pero quería ver todo el conjunto, lo que es la secuencia de texto, imagen y cómo funciona con un cierto ritmo, cómo es la construcción del libro, que puede ser o secuencial o circular. Lo quiero ver en la próxima unidad, lo quiero ver separadamente y os espero.